Muy buenas noches, tengan todos ustedes, queridos amigos de la página Entre Metáforas. Les saluda Rodrigo Barraza y hoy tenemos un cuarto ciclo de un conversatorio en el cual vamos a tratar el siguiente tema, ¿no? Tiene que ver con la literatura en esta cuarentena, post-cuarentena, y en qué medida va a influir en los procesos sociales y literarios. Y para ello hemos invitado a tres personas que están ejerciendo el arte literario, también la docencia, y a los cuales quiero dar la bienvenida y agradeciéndoles por la oportunidad de compartir este momento, ¿no? Tenemos al profesor Wilder Cabruro Sánchez, quien es egresado de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. También se dedica a escribir poesía y tiene varios poemarios, uno de los cuales del 2004 Llevaba sombrero de copa, así como también otros poemarios: Pájaro escrito para no matar en el 2014, Ergo en el 2015, y también Las excusas de Valeria del 2017. Bien, entonces él prepara actualmente su primer libro de cuentos y es un difusor también de la cultura literaria de la ciudad, en la ciudad de Huaraz. Bien, bienvenido, profesor Weller, muy buenas noches. El saludo cordial para usted. Así también tenemos a María del Pilar Arnas, quien es profesora y actual presidenta de la Asociación de Escritores y Poetas de Ancash, AEP. Es también miembro activo de la Casa de la Cultura de la provincia de Molocnesi. También ha estudiado en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y también tiene algunos textos que están incluidos en las Moralejas de María del Pilar, publicadas en algunas páginas virtuales, y que también ha sido antologada en la obra Plumas Maestras de Ancash. Bien, entonces, y también actualmente administra eh, el Hotel La Posada Imperial y está comprometida con la difusión cultural y la gestión dentro del aspecto del ámbito del turismo. Entonces, le damos la bienvenida a María. Parece que no está mala señal, pero bueno, ya volver a conectarse. De todas maneras, bienvenida María, gracias por la invitación. Finalmente tenemos a nuestro compañero, amigo, también escritor, narrador y también docente, quien es Jeremías Martínez Rodríguez, quien es licenciado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que ha publicado pues ya a lo largo de su carrera una de las obras más conocidas dentro del ámbito de la capital, como es La Conjura, uno de los últimos textos, y también ha publicado la novela Saudade en el 2018. Y bueno, también colabora con la editorial Cielo Gris y está próximo a publicar La ceguera es como el mar, en la misma editorial. Bien, Jeremías, gracias por la invitación. Estamos prestos a poder oírles a partir de los ejes temáticos que vamos a tratar en este conversatorio. Bien, quisiera iniciar con la primera interrogante, la primera parte de este conversatorio, el cual gira a la situación actual del escritor frente a esta crisis, a esta pandemia que viene azotando el, el mundo. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión respecto al papel del escritor en este tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han observado? ¿Qué es lo que, qué es lo que podrían decirnos a partir de la experiencia que han tenido, del contexto que estamos viviendo? Profesor Wilder, le cedo la palabra. Lo escuchamos. Muy bien, quiero iniciar agradeciendo a la página Entre Metáforas por la
invitación que realizaron para que yo pudiera participar en esta oportunidad, en este conversatorio. Y mi saludo a cada uno de los compañeros que están conectados el día de hoy para poder desarrollar esta conversación sobre aspectos coyunturales y en los que se encuentra muy involucrado pues el tema de la literatura, el tema de la cultura en general. Creo que partiendo por lo que acabas de establecer, ¿no? La situación actual del escritor. ¿Cuál es la situación del escritor en esta época de pandemia en el mundo entero, ¿no? Partiendo de que, partiendo de nuestra propia realidad, ¿no? Que estamos hablando aquí del Perú. La misión del escritor en circunstancias como estas, evidentemente, es la de dar cuenta de esta época, ¿no? Tan contradictoria, tan difícil, tan extraña, ciertamente. Entonces, es ineludible que el escritor se encuentre inmerso en este mundo, en esta situación, y de alguna manera va a influir sobre el desarrollo de su propia escritura, de su propio arte. He conversado con muchos compañeros dedicados al arte y veo que en algunos la situación ha ejercido un impacto mayor, ¿no? Un impacto mayor. Veo aquí dos caminos, ¿no? Algunos les ha impactado esto de una manera que se ven motivados a escribir más sobre aspectos apocalípticos o situaciones como las que estamos viviendo, y en cambio otros artistas se encuentran ante una situación de bloqueo. Creo que hay un bloqueo, sencillamente porque eh, cada uno de los que se dedican a la escritura, por ejemplo, encuentran sus tópicos, los motivos de su estro en distintos estímulos. Y ciertamente yo veo que hay escritores que escriben necesariamente bajo el contacto humano. ¿Y qué es lo que el contacto humano real? Me refiero al que se da día a día, no en persona, la interacción cotidiana. Y es algo que realmente por haber estado recluidos durante estos meses, es lo que no se ha dado, ¿no? Porque no hay un contacto real, más bien, incluso esta es una reunión virtual la que estamos teniendo aquí, que no se compara, obviamente, con el trabajo que tenemos día a día ante los alumnos, ante los amigos o ante las condiciones sociales que podríamos llamar normales, ¿no? En situaciones cotidianas. Entonces, la situación actual del escritor creo que va por esos dos rumbos, ¿no? De impacto y de bloqueo con relación a algunos. Sin embargo, también esta oportunidad o esta situación en la que nos hemos visto inmersos también nos lleva a pensar que ¿quién no ha obtenido mayor tiempo para leer, para revisar lo que se produce, ¿no? También es una oportunidad valiosa, creo, en la que el escritor puede incluso retomar los textos que ya tenía allí guardados. También ofrece la oportunidad para la reflexión, ¿no? Creo que por ahí podríamos iniciar dentro de lo que yo considero que es la situación actual del escritor. También diría que pues, se nos otorga otra oportunidad, ¿no? Debido a que los medios audiovisuales, los medios virtuales nos permiten producir y estar en contacto de otra manera con las personas. Hoy la gente tiene más tiempo y más acceso a estos medios, ¿no? Y por ello veo que hay más talleres, por ejemplo, de escritura, hay más reuniones de esta naturaleza, también otorgan ciertas oportunidades, ¿no? Para estar más cerca de los lectores. Creo que ha crecido el número también de ofrecimientos con relación a los libros virtuales o electrónicos en desmedro de los libros físicos, ¿no? Sobre todo en esta época. Yo lo pondría por esa óptica. No sé qué opinarán mis compañeros, sería también oportuno escucharlos porque no quiero monologar en esta oportunidad. Muy bien, gracias.
Gracias, profesor Wilder. Efectivamente, entendiendo sobre todo, quizá un poco haciendo una separación, el mundo de un poeta, una, podría haber en cierto, diríamos, grado, hay algunas diferencias, ¿no? El mundo creador de un poeta con el mundo creador de un narrador. Entonces, pienso que le impacta de manera diferente, les impacta de manera diferente, eh, quizá algún modelo, algún prejuicio, si podríamos decirlo así, ¿no? De que los poetas tienen su estro, su musa, su inspiración, y como que al narrador no se le toma mucho en cuenta eso, ¿no? Algunos incluso osan decir que la escritura narrativa es mucho más sencilla que escribir poesía, ¿no? La poesía lo pone en un espacio mucho más elevado. Entonces, en este punto, Jeremías, ¿qué nos podrías decir desde tu perspectiva como narrador y en qué medida está afectando a los escritores, al papel del creador en estos tiempos? Gracias. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, maestro Wilder y la señorita María. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Eh, bueno, respecto a la pregunta, claro, es interesante plantearnos la idea de escritor actualmente, ¿no? Bueno, en general, creo que la pandemia o este confinamiento nos ha llevado a replantear ciertos conceptos que creíamos como inamovibles. Concuerdo bastante con la propuesta de nuestro Wilder. Claro, algunos escriben más, ¿no? En el encierro y otros más en contacto humano, ¿no? Incluso, y también secundo la propuesta de que el escritor necesita, tiene más o menos el bloqueo, ¿no? El bloqueo en esta época porque necesita contacto humano. Sin embargo, disculpa, hay un poquito de eco, no me oigo. No sé si, creo que hay un micrófono abierto. ¿Se escucha? Sí, bueno, sí te escuchamos. Ya, no, sino que escucho eco y no me escucho yo. No sé si me entienden. Bueno, como te decía, ¿no? Entonces, esta forma de confinamiento es alentadora para la creación, pero sobre todo para la corrección, ¿no? Porque vemos que grandes obras han nacido del encierro o de la soledad, pero ten que tener en cuenta algo, ¿no? Que la literatura siempre ha sido una práctica elitista, ¿no? Y que tiene que ver también con las condiciones sociales, ¿no? Y recordemos que la literatura, al ser un acto elitista y también autista, requiere la soledad, ¿no? Requiere dichas comodidades, ¿no? Que lamentablemente en un país segregado como el nuestro no son accesibles para todos. Entonces, y aparte, bueno, algo así en lo que discrepo es con el maestro Wilder es que no siento un rebrote de la literatura, o mejor dicho, una expansión de la literatura posapocalíptica, sino una literatura más que nada que indaga en el ser, ¿no? En nuestra condición de humanidad. Si vemos, porque quieras o no, el escritor es un testigo de su época y como testigo de su época, como eh, y tiene que enfrentar estos problemas, ¿no? Incluso creo que es una labor del escritor tratar de detallar lo que pasa en su época, ¿no? Porque en un momento estas literaturas se verán en el futuro como documento social, ¿no? Para entender el contexto, básicamente. Y entonces este rebrote también de la ciencia ficción o de la literatura post-apocalíptica o fantástica ya viene de antes, ¿no? Ya ha habido un boom antes, en el 2015 más o menos, y se puede ver en muchos congresos, pero actualmente siento que la literatura está indagando más en el ser, ¿no? Ya, aunque ya en el 2013 hubo más o menos un boom de la autoficción, pero esta literatura es más que nada, no indaga en el ser, en el yo, en el uno mismo, sino en nuestra condición de ser humanos, ¿no? De cómo abarcamos las emociones y sobre todo en nuestra condición de solidaridad frente al otro, ¿no? Un ejemplo básico, ¿no? Una mascarilla no me cuida a mí, ¿no? Sino cuida al otro. Entonces, básicamente pienso eso que es la creación, ¿no? Y con respecto al punto de que dijiste sobre
que la narración, el trabajo de narración y la poesía es diferente, es muy diferente, ¿no? Porque la narración es un oficio, que se perfecciona con el paso de los años, mientras que la poesía es un instante, ¿no? Por ejemplo, podemos sacar un gran poeta a la cuarentena, ¿no? Pero sin embargo, novela de la cuarentena va a costar en salir, porque tiene que estar puliéndose, ¿no? Acomodándose. Ahora, con respecto a eso, creo que, claro, como todo dinamizador social, esta cuarentena va a dar una generación, ¿no? Si bien marcada por esta coyuntura, pero no va a ser acá pues el siguiente año, no sé, que va a pasar un tiempo, asimilar el trauma y recién poder verbalizarlo, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Jeremías. Gracias, profesor Wilde. Agradecemos también a todos los amigos que están conectados, que nos están mandando saludos, a Castañeda Peralta Carlos, a Edgar Norabuena, a Jorge Terán, a Iris Regina, a Alex Cordero, Enrique Milla. Muchas gracias por los saludos. Bueno, continuando un poco con este asunto de cómo, en qué medida una pandemia, un mal puede afectar, impactar, diríamos, en la escritura. Llegamos al punto de que cómo se configura ahora cómo va configurando el discurso literario en estos momentos, cómo se va configurando. Quizá hurgando un poco más de lo que está el profesor Willer, Jeremías, ya estamos con María, también, por eso la hemos invitado desde el punto de vista de difusora cultural y además desde su papel de presidenta de la Asociación de Escritores, ¿no? Y Poetas Ancachinos. ¿Qué nos podrías decir al respecto de esto? María, buenas noches. Te cedemos la palabra. ¿Podrías brindarnos tus comentarios? Te escuchamos. ¿Aló, María? Bueno, parece que la señal la conexión de María está un poco defectuosa. Debe ser por la distancia. Bueno, ahí está en Chiquián, nos comentaba hace poco, estamos conversando. Bueno, mientras va estableciéndose la conexión, quería retomar ese punto para ir avanzando un poco. ¿Cómo creen que se va configurando ese discurso? Ese discurso, diríamos, en épocas pandémicas. Por ahí podría salir alguna denominación, quizá, ¿creen ustedes, por ejemplo, hablando de más o menos una generación de escritores pandémicos o cuyo tema sea una pandemia, hablando de Perú, porque en estos tiempos yo he visto excesivas publicaciones de escritores entre locales, regionales, nacionales también, que han lanzado una colección de cuentos pandémicos. Hay varios escritores que han colocado, y bueno, en las redes, básicamente, ¿no? No lo han publicado, diríamos, en metafísica. Entonces, pienso que este espacio ahora nos está brindando, eh, en un aparente confinamiento, se está expandiendo más, ¿no? Porque, como decía el profesor Wilder, ahora todos accedemos a cursos, a libros que difícilmente podríamos acceder de manera virtual y que han sido liberados. Entonces, junto a eso va el tema del escritor. Podríamos hablar de una generación que quizá utiliza esta temática para poder, bueno, algunos podrían ser para un marketing, otros por el hecho social que un escritor debe dar a conocer a su sociedad ese tema. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Jeremías.
Claro, gracias. Bueno, creo que primero para hablar sobre eso hay que entender lo que es generación, pues, ¿no? Si vamos a denominarla por hay un nacimiento, ¿no? O coyunturalmente, ¿no? Si es así, pues sí puede haber, ¿no? Pero yo creo más que nada, creo que generación habría que es nada una moda, ¿no? Una moda de la de la pandemia, por decirlo de algún modo. Pero no es una moda reciente, ¿no? O sea, claro, si bien actualmente, o sea, pandemia ha habido siempre, ¿no? Siempre ha habido etapas de pandemias, pero, por ejemplo, en el 2013, si no mal recuerdo, hubo una epidemia de la gripe, ¿no? También, creo que las vacas locas, creo que se llama la epidemia, y no se escribió sobre eso, ¿no? Sin embargo, me parece que esta moda se ha visibilizado más por el hecho de que estamos más conectados, ¿no? Incluso el aislamiento y el padecimiento se siente más por el aislamiento, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, una novela, en Señor de Soledad, hay una escena, hay una la peste del sueño, ¿no? Donde mandan a hacer cuarentena a las personas, ¿no? Y se avisan mediante una campanita que están llegando, ya, algo así. Y te das cuenta, dentro del mundo narrativo o esa escena en Señor Soledad, no, la vida de los habitantes de Macondo no se ve alterada porque es un pueblo casi aislado. En cambio, actualmente, en sociedad que estamos acostumbrados a estar en movimiento, sí se nota este aislamiento, se nota mucho más y se enfatiza más con las redes sociales, ¿no? Con la conectividad que tenemos. Entonces, a futuro pienso que no va a haber una generación de, no sé, la COVID generación, no sé, los pandemia boom, no sé, pero más que nada será una moda, ¿no? Un eje temático tal vez, ¿no? Ah, bueno, es lo que quiero comentar. Gracias, Jeremías. Enfatizando eso, ¿no? Que no es una generación, sino un modismo. En la literatura hay modismos, podríamos hablar entonces de modismos que, pues, según el contexto se van dando. Entonces entra ahí quizá también la otra pregunta, el papel del escritor, ¿cuál es en realidad en base a eso? Es servir a una moda que aparece, que se vende como pan caliente, o es que el escritor debe ceñirse a sus, a sus preceptos, diríamos, a lo que le nace a él escribir, ¿no? Entonces, justamente a eso quisiera escuchar su opinión, profesor Wille. Bueno, coincido bastante con lo que dijo Jeremías, hablar de una generación en estricto, bueno, no es tanto así. Quería partir por una cuestión anecdótica aquí en la ciudad de Huaraz. Yo vivo aquí en el distrito de Huaraz y todas las mañanas recogen los camiones de basura y ponen un huayno, ¿no? Y el huayno precisamente tiene el tema del coronavirus, ¿no? Entonces ya hasta los niños de mi barrio cantan, bueno, ya se identifica. O sea que la palabra coronavirus ya es una moda, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tenga el nombre coronavirus en un guayno, en una cumbia, un reggaetón, pues se constituye en parte de la onda, ¿no? Como se dice. Y he visto que también hay, bueno, escritores que probablemente se sientan motivados a desarrollar la temática por la situación coyuntural, marquetera, si se quiere, pero, pero eso va más allá de ese asunto, ¿no? Como artista creo que uno debe ser más comprometido con su palabra, con el arte, más allá de sencillamente poner pues, ¿no? un texto ya, la novela del COVID-19, ¿no? O utilizar el término. Incluso uno que vive, está inmerso en estas situaciones, a veces se siente movido, ¿no? A escribir directamente sobre el asunto, pero eso no es lo que hace al arte, ¿no? No le da la valía, no le da la estatura suficiente. Creo que hay más que realizar una reflexión. Hace un momento decía Jeremías que es verdad, el tema de lo apocalíptico y todo no es reciente, eso viene desde hace ya décadas atrás, pero hay un aspecto que en esta situación que hemos vivido o que se está viviendo en el mundo, estamos ante un momento muy extraño
que no se había dado, ¿no? De esta manera, ¿no? En épocas pasadas, ¿no? Estar recluidos de esta forma es muy extraño, tan extraño que ha creado entre las personas una paranoia social. Y se ha puesto también de moda, por así decirlo, cada hipótesis de por qué estamos sufriendo esta pandemia, de por qué la gente muere. Entonces, y surgen los llamados conspiranoicos, ¿no? Que todo lo ven ahí, la idea de que esto es la maldad por acá, que se publica, y la gente está viviendo con ese estrés diario, ¿no? Como artista, para mí es más interesante hablar acerca de cómo el ser humano, ¿no? Está fragmentando, se está viviendo esta situación, que hablar del coronavirus, que no es un asunto básicamente artístico, sino el impacto sobre las personas, sobre la sociedad, sobre el hombre, ¿no? Desde el punto de vista ontológico, filosófico, literario, etcétera. Eso es lo que importa más. Y yo vería con mucha sospecha a aquel artista que únicamente utiliza el tema del coronavirus como simplemente una moda que va a ser pasajera, y ya sabemos que el verdadero arte no es así y que hay mucho más que decir sobre el asunto. Muchas gracias. Eso es lo que quería opinar. Muy bien, gracias. Gracias, profesor. Definitivamente, pues las modas no necesariamente implican su permanencia en el tiempo. En el tiempo se ve cuánto dura la obra literaria, ¿no? Bueno, Edgar Norabuena nos dice: pienso que una generación literaria posee más conexiones, ¿no? Hay una generación de escritores de la peste bubónica, por ejemplo. Concuerdo con Jeren que solo sea una moda temática. Sí, efectivamente, es lo que nos dice el narrador, Edgar Norabuena. Saludos también a los demás amigos que nos están escribiendo. A Alex Rosales, saluda desde el pueblo del Relave. Y a William Bustos también por estar aquí, a John Porras. Gracias. Bueno, ahora entramos al punto siguiente. Vemos que, si bien es cierto, un escritor está aislado, ¿cierto? Cada uno trabaja desde su espacio, desde su buhardía, desde el lugar que él más aprecia o le gusta escribir. ¿Qué papel jugarían en este punto los gremios, ¿no? Vemos que hay ahora gremios de escritores. Bueno, siempre ha habido en realidad. Algunos son visibles, otros poco visibles, algunos favorecen a cierto grupo, algunos son sectarios, otros no. Son una suerte entran en una suerte de contradicciones. Justamente quisiera oír por eso la opinión de María. No sé si nos escuchas, María, para poder compartirnos un poco tu perspectiva desde la premisa de cuál es el aporte que están dando ahora los gremios de escritores, ¿no? Por ejemplo, en ANCAS tenemos a EPA. Sin embargo, hay otras instancias más en las que un escritor se convocan para ferias, para publicaciones en general, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir, María? No sé si nos escuchas, si me escuchas al respecto. Quisiéramos oír tu opinión. Parece. María, está ahí. Está. María, te escuchamos. No sé si has podido escuchar la pregunta que te hice. Muy bueno, se fue. Definitivamente la conexión en algunos lugares no logra, pues, ¿no? Establecerse muy bien. Lamentamos ello. Nos hubiera gustado escuchar la opinión de ella para eso, porque siempre este panel busca equiparar siempre, ¿no? Siempre la figura femenina es importante también. Bueno, continuaremos de todas maneras con los amigos que están presentes. La pregunta iba a eso, ¿no? ¿Qué relación piensan ustedes
que hay entre el papel del gremio y el escritor, como ser individualista o como un ser que necesita de repente de estas asociaciones, ¿no? Para poder, bueno, pues sobrevivir, ¿no? Porque siendo honestos, hay muchos autores, muchos compañeros que lamentablemente no trabajan en el rubro de docente o en algún otro rubro, sino ellos viven básicamente de la venta de sus libros. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Justamente por eso entra ahí la parte de los gremios. ¿Qué papel está jugando el gremio? Si bien es cierto, el Ministerio de Cultura nos ha dado una lección de que la cultura en el Perú está muy decaída definitivamente. Es lo último que se piensa cuando se trata de distribuir la igualdad económica, diríamos, ¿no? Se puede para los demás. Entonces, ¿qué importancia tendría los gremios, ¿no? Y el escritor, si se puede llamar así, un escritor a tiempo completo, podemos llamarlo así, un escritor que publica y pues vive de eso, ¿no? Qué opina usted, profesor Wilder? Considero que los gremios de escritores cumplen un papel importante para la difusión de la obra de un artista, de un escritor. Es verdad, oficializan de alguna manera la labor que desarrolla el poeta o el novelista o el cuentista, ¿no? Es esencial ese trabajo en cuanto el gremio de escritores responda debidamente a las necesidades del grupo que representa, ¿no? Y también depende de qué manera están ellos organizados para poder, por ejemplo, enfrentar situaciones como las que estamos viviendo. Aquí en Ancash, como bien sabemos, tenemos varias asociaciones de escritores, entre los que más destacan, pues está definitivamente la Asociación de Escritores y Poetas de Ancash, ¿no? Resalta, eh, tienden a organizar cada cierto tiempo encuentros de escritores en distintas provincias de nuestro departamento, cosa que yo aplaudo, felicito. Sin embargo, en los últimos años, la influencia que ha tenido la EPA, desde mi perspectiva, como persona que no forma parte de ese gremio, pero de la perspectiva que yo tengo, no veo mayor trascendencia en el desarrollo de ese grupo, ¿no? O en todo caso, en los últimos años ya no se siente tanto influjo de parte de este gremio en la literatura de nuestro medio, ¿no? Yo más bien veo el trabajo individual de mis compañeros escritores, por ejemplo, aquí en la ciudad de Huaraz, que sin necesidad de formar parte de la EPA, pues ellos publican, presentan sus libros, y esa es una situación distinta, ¿no? Entonces, en todo caso, la pregunta sería, y el cuestionamiento sería, ¿en qué medida esos gremios sí realmente representan a los escritores? ¿De qué manera los están apoyando? Y por otro lado, ¿quiénes son los que los representan hoy en día? O sea, ¿quiénes jerárquicamente llevan la delantera en estos gremios de escritores, ¿no? O se sigue manteniendo un poder anquilosado o que no renueva cuadros, y creo que ya estando en un siglo distinto y ante una coyuntura como la que ahora vemos, deberían entonces los gremios también organizarse tomando en cuenta esto, ¿no? Reactualizarse bajo esta situación, ¿no? Entonces, hasta ahora, particularmente yo no he visto ello, por ejemplo, en el caso de mi ciudad, en el caso de Ancash, no sé cómo se estará moviendo la situación en otros departamentos o a nivel nacional, veo a través de la conexión en Internet, veo distintas organizaciones también que realizan festivales de libros y demás, que es excelente, ¿no? En cuanto, como ya lo dije, estos premios respondan realmente a los objetivos, a las necesidades
de todos los escritores que formen parte. Eso es lo que yo podría decir. Bien, gracias. Gracias, profesor. Definitivamente hay que analizar también el punto de cómo están armándose en los gremios, ¿no? Cómo están instaurando nuevos escritores, cómo se están integrando. María, ¿ya puedes escucharnos, María? Definitivamente hay que analizar también en los gremios, ¿no? ¿Nos escuchas, María? ¿Me, me escuchan allí? Sí, tengo Sí. dificultades, disculpen cada uno de ustedes, pero hay señal aquí, pero se va la imagen y el sonido. En cuanto a Ya. la reflexión de los gremios o asociaciones, caso Asociación de Escritores y Poetas de Ancash, debo manifestarle que es muy importante la unión de todos nosotros indistintamente de las diferencias que podamos tener. Quiero decirles que ha habido una iniciativa frente a esta actualidad, en la actualidad, frente a esta coyuntura actual que estamos afrontando todos los escritores a nivel nacional del Ministerio de Cultura. Frente a ello, la EPA participó de la encuesta nacional, en las cuales se ha dado ya un resultado el 5 de junio, frente a cómo estamos atravesando esta situación. Y bien, con respecto a Oh, bueno, parece que sigue fallando la señal ya de donde está María. Bueno, esperemos que vuelva a conectarse y mientras sucede eso, eh, bueno, comentamos un poco lo que dice Edgar Norabuena. Los gremios han cobrado importancia dentro del aspecto de la gestión cultural. Como representante de los gestores culturales, vincula al artista con las instituciones culturales del Estado u otros que impulsan la actividad cultural. No obstante, nuestros gremios no han desempeñado bien su papel. Es la conclusión a la que llega Edgar Norabuena. Bueno, Jeremías, quisiéramos oírte. ¿Qué opinas al respecto? Castañeda Peralta también nos dice: los gremios envejecen por la incredulidad de sus integrantes y agnosticismo de los no afiliados. Bueno, es una frase bastante, diríamos, muy tajante, ¿no? Una frase bastante dicaz. Bien, Jeremías, ¿qué nos haces al respecto en la ciudad de Lima, que es donde tú estás ahora desempeñando tus labores, ¿no? Tus labores creativas, ¿no? También laborales? Bueno, claro, bueno, una pena que se ido la señorita María, ¿no? Estaba interesante su intervención, pero bueno, claro, con respecto a los gremios, sí, no, concuerdo con lo que comenta Carlos, ¿no? Que depende bastante de las personas que lo integran, ¿no? De la que dirige, a veces como la imprenta, ¿no? La voluntad del gremio es la voluntad de quien dirige muchas veces. Eh, y aparte hay que recordar que en el Perú, pues vivir de la escritura es algo idílico, algo utópico, pues no somos una sociedad totalmente, no sé, avanzada culturalmente para reconocer la valía de un escritor, ¿no? Y darle realmente la importancia que merece, ¿no? Y que vivir de tus libros o de lo que escribes es realmente, bueno, un sueño, ¿no? En ese sentido, los gremios creo que cumplen una función más que nada difusora, ¿no? Y creo que eso se remiten a difundir la producción de sus integrantes, ¿no? Y lo que ya muchas veces hace que haya cierto sectarismo, ¿no? Porque se difunde a los integrantes, pero no de los que no están dentro, ¿no? Entonces, ahí creo que ya tendría que haber otra política cultural, ¿no? Y aparte que todo gremio por sí mismo no se autogestiona, sino que depende de otras entidades. ¿No? En ese sentido, si un gremio pudiera autogestionarse, creo que como ha sucedido acá, bueno,
en el gremio de escritores de Lima, que han muerto por esta pandemia, varios integrantes han estado muriendo, pero sin embargo han cumplido con la noticia, con la labor de informar, pero no se sabe si han hecho, no sé, mínimo juntar para el velorio, qué sé yo, ¿no? Las flores, algo. O sea, en ese sentido, el gremio no, si bien bueno, para decirlo de palabras duras y gruesas, ¿no? Es una cofradía de amigos, ¿no? Que entre todos, pues, tienen que salir adelante, ¿no? Pero también es excluyente, ¿no? Y actualmente, pues, el escritor depende más que nada de su labor y de los gremios para su difusión, ¿no? Básicamente eso. Sí, y de todas maneras, como en toda asociación siempre hay sus pros y contras. Siempre estamos hechos nosotros de conflictos, ¿no? El ser humano es así, conflictivo por naturaleza, ¿no? Si no hubiera quizá eso, muchos dirían que la literatura no tendría sentido, ¿no? Si no sabe representar esos dos aspectos. Pero bueno, son cuestiones también que competen al ministerio mismo, ¿no? El Ministerio de Cultura, que es el que depende, pues prácticamente todo, todo este equipamiento que van por provincias, eh, por, y que irían un poco incluso más allá de un reconocimiento, ¿no? Porque lo que hemos visto es, por ahí yo escuché de un escritor famoso, bueno, famoso para todo el territorio nacional, que decía, pues me han llenado de diplomas, de certificados, pero nadie se ha dignado a darme el dinero para poder subsistir, porque ni siquiera me han comprado mis libros, por último decía. Y entonces estamos quizá malentendiendo la labor cultural, qué es qué es lo que le falta a nuestro país para poder crecer, porque tiene tantas manifestaciones diversas, ¿no? Y prueba de ello es la rica literatura que nos ha dado nuestro país desde tiempo atrás. Entonces vendría la pregunta al respecto, ¿cuál creen que sería la función del escritor? ¿O cuál ha sido en todo caso? ¿Cuál ha sido la función del escritor? ¿Cuál es en estos tiempos? ¿Creen que la función del escritor debe cambiar, debe modificarse hacia un panorama quizá de denuncia social, de subversión no sé, de los aspectos políticos, sociales, de denuncia, o volver a hacer algo más metafórico? Cuál es su concepción respecto del arte, ¿no? ¿Qué papel jugaría el escritor desde el ser poeta o desde un narrador? Le escuchamos, profesor Willer. Bueno, la función del artista siempre ha sido estar en sintonía con su época y traducir lo mejor posible lo que esa época le hace sentir a él y le hace sentir a los demás. Es el que capta sensiblemente esa realidad y la transfigura a través de su arte. Eh, si eso conlleva a que el escritor lo traduzca a través de la denuncia social y él se siente satisfecho con eso porque entiende que es la mejor forma de expurgar de sí esa realidad tosigante que lo ha venido haciendo entrever, ¿no? Entre la realidad y la imaginación, me parece legítimo. Y como me parece legítimo que sencillamente el artista simplemente debe ser fiel a sus propias convicciones, ¿no? Y ser fiel a sus propias convicciones significa que no debe transigir ante la situación coyuntural o lo que digan los otros. Yo, en la experiencia que tengo, pues, de leer, de conocer, eh, he visto que aquellos que han respondido mejor a su propio arte, que no le han fallado a su palabra, son los que trascienden, ¿no? Bueno, hay otros que serán pues los termómetros de su momento, pero no necesariamente los que nos darán un mensaje para la inmortalidad, para
la trascendencia en el tiempo. Eso es lo que básicamente yo creo, ¿no? Pero a decir o tratar de imponer que en vista de que vivimos en una situación como la actual, nos debería llevar a todos, a los escritores, a ser denunciadores de los excesos, de la corrupción, cosa que a todos nosotros nos molesta, evidentemente, pero exigir que todos se conviertan o conviertan su arte en un texto panfletario, no estoy de acuerdo con ello, ¿no? Además, el hombre tiene muchas dimensiones y, y expresar esas dimensiones no bastan para una sola línea dentro de la literatura, ¿no? Hay una gran diversidad de expresiones que podríamos dar. Yo particularmente creo que, y con esto podría yo cerrar, uno debe ser fiel a aquello que le duele más, aquello que le importa más, ¿no? Y si eso tiene que ver con hacer, mencionar tus ideales políticos, religiosos, lo que tú desees, y si eso es no serte infiel a ti mismo, eso me parece legítimo. Me parece legítimo. Eso es lo que yo diría. En su caso, profesor, particularmente, ¿cuál sería el leitmotiv para usted de su poética? Bueno, ¿Se podría decirnos una? Bueno, básicamente lo que yo he escrito y lo que busco expresar es el tema de la fragmentación del individuo en la época de la posmodernidad. A mí lo que me preocupa más es eso, ¿no? O sea, cómo el ser humano se va desdibujando en cada paso del tiempo y ante tantas circunstancias, va desdibujándose primero desde dentro, ¿no? Desde su ser interno. Particularmente eso es lo que más me motiva. Obviamente eso responde también, querámoslo o no, a las situaciones, condiciones sociales, histórico-políticas en las que uno vive inmerso, ¿no? Eso es lo que yo podría mencionar. Bien, gracias. Gracias, profesor. Bueno, ahora, Jeremías, la misma pregunta para ti en ese, lanzándole a la función del escritor, si es que hay alguna función tú consideras que él tenga de subvertir el orden, bueno, denuncia social, no sé. A ver, puedes decirlo. claro, el escritor tiene bastantes funciones, bueno, desde vender libros hasta denunciar los problemas sociales, pues, ¿no? Pero claro, concuerdo totalmente con el profesor Wheeler, ¿no? Cada escritor tiene su poética y creo que eh, la labor de que es escritor, principalmente antes de vender, antes de denunciar, antes de, no sé, de documentar su época, es no traicionarse, ¿no? Es la coherencia entre discurso y praxis, pues, ¿no? No sé, pues si mi discurso es antirracista y mi praxis, mi ética es racista, pues ahí hay una contradicción tremenda, ¿no? Ahora, actualmente, pues, en la posmodernidad se suele no echarle la culpa al narrador, ¿no? En este caso, o sea, al narrador, al ente narrativo, a la persona que habla en la novela, ¿no? No es la voz de mi narrador, no es mi ideología. Sin embargo, hay que verlo eso con cuidado, porque recordemos que el escritor no es una persona inocente, ¿no? Desde la forma en que tú eliges hablar a tu público, ¿no? Ejemplo, ¿no? En vez de decir negro, es afroperuano, hacer políticamente correcto, Claro. solamente por agradar a cierto sector de tu público, ahí ya estás haciendo política, estás o traicionando a ti mismo, ¿no? En ese sentido, creo que la labor del escritor tiene que, principalmente, es no traicionarse, es su primera función, y ahí lo segundo es, pues, como todo arte, literatura, los escritores son artesanos de la palabra, tratar de explorar las potencias del lenguaje en su máxima expresión, pues, ¿no? Recordemos que toda obra es polisémica y el escritor, pues, tiene que ahondar en esa polisemia, ¿no? Creo que para... ¿Cómo explicarlo? Para trascender, el escritor no solamente ahonda, no documenta su época, sino que lo que él hace es habla sobre la condición humana, ¿no? Y la condición humana es algo que trasciende todas las épocas.
Gracias. Y particularmente, ¿cuál es tu poética? Se puede llamarlo así, ¿no? La que estás más orientado ahora, en estos últimos tiempos. ¿La situación te ha hecho cambiar quizá de camino o sigues manteniendo la misma, diríamos, la misma idea sobre tu propio estilo? Bueno, uno como escritor va madurando, pues, ¿no? Si compara los textos iniciales con los textos actuales, siempre hay una evolución, ¿no? Y si no evoluciona, ahí hay un problema. Eh, con respecto también me gusta explorar en la posmodernidad, ¿no? En los temas actuales, ¿no? Coyunturales o no, porque de alguna manera los problemas que tenemos no son problemas nuevos, sino son problemas que se repiten con el tiempo, sino que el modo es como lo enfocamos, ¿no? Un ejemplo, dictadura fujimorista, ya hubo dictadura hace 100 años, ¿no? Incluso había el 60, 70, 50, había dictaduras, sino es cómo lo enfocamos, cómo lo representamos en la obra. Entonces, creo que la labor que siento va por ese lado, ¿no? Tratar de representar mi época, pero desde un enfoque nuevo, ¿no? Y en este enfoque me lo da la posmodernidad y todos los discursos a lo que puedo echar mano. Llámese no, la misma literatura o el cine, ¿no? La música incluso, ¿no? Porque que estamos en una época donde se dialoga con todo, ¿no? Si no estás abierto a los cambios, pues quedas anquilosado. Gracias. Bien, gracias, gracias Jeremías. Bueno, María del Pilar, mediante el mensaje, nos dice, en la coyuntura actual, la Asociación de Escritores y Poetas de Ancash, AEPA, siente profundamente la pérdida irreparable de nuestros escritores que por complicaciones de salud, por su edad avanzada y en otros casos por el padecimiento de la COVID-19 hayan partido a la eternidad, pero nos hace pensar, reflexionar y creer en la necesidad de estar unidos. En otros casos, el escritor se ve afectado en su producción y creación literaria con el estancamiento de sus proyectos. Y después nos dice, y surge la necesidad, bueno, ya no sé, ya no puedo leer. Luego sigue diciendo, durante este confinamiento necesario y obligatorio, la EPA ha participado de la encuesta nacional sobre el impacto por la COVID-19 en el sector de las artes, museos e industrias culturales, cuyos resultados han sido publicados en un informe con fecha 5 de junio del año en curso. Bueno, esperemos que este informe sea de mucha utilidad para poder salir de esta situación y brindar, pues, como se debe, el apoyo a los escritores que definitivamente son muestra de nuestra sociedad, cómo estamos, ¿no? La literatura es una muestra de nuestra sociedad y es necesario replantearlo de esa manera, ¿no? Bueno, Iris Camones Olivera también nos dice, muy buen comentario del poeta Wilder Kaurur, uno debe ser siempre fiel. Pienso que radica el compromiso del autor para con su oficio, ¿no? Entonces, definitivamente, entonces esta idea estaría desligada de los modismos, ¿no? En todo caso, ¿no? De los modismos. Ahora quisiera tratar ya un tema más para poder ya, si es que no hay alguna pregunta de quienes nos están viendo en este momento, sería interesante si pueden plantear algunas preguntas, pueden escribir ahí en la caja de comentarios. Podemos hablar de un confinamiento que ha generado miedo, ¿cierto? Miedo en el escritor y en el ser humano finalmente. Entonces, ¿podríamos hallar alguna relación, algún hecho que podría, diríamos, imbricarse entre el miedo y literatura? ¿Podemos hablar de eso? Estamos en una sociedad del miedo en este momento, culturalmente hablando también. Jeremías, ¿te escuchamos? Bueno, sí, ¿no? Me parece que fue Galloso el que dijo hace unas semanas que básicamente estamos el miedo, no es miedo a la enfermedad, sino miedo a la muerte, ¿no? Sí, bueno, si da el miedo no sé hasta qué punto, porque no hay no es que vivimos coaccionados, ¿no?
porque como ya recurriendo al filósofo coreano Chun-Chul Han, nosotros somos nuestros propios sensores, ¿no? Estamos tan interiorizados con esta máquina represiva, nosotros mismos, que somos nosotros mismos los que nos censuramos, ¿no? Y medimos ya nuestro actuar. Me parece que el miedo que se siente ahora es más que nada un miedo a lo Lovecraft, ¿no? Algo a lo que nos trasciende, ¿no? Recuerdo mucho unas clases que recibí en la universidad de profesor Larru, en que nos decía que el miedo en el mundo andino había un nombre, no recuerdo, el Manchay, decía, que era el miedo a todo lo que nos sobrepasa, ¿no? Una especie de terror cósmico. Creo que ese es el miedo que siente ahora, ¿no? Lo ves, lo ves porque uno, apelando a la sociedad, uno no se preocupa más que nada por sí mismo, sino se preocupa por la gente por el otro, ¿no? O sea, se preocupa por lo que lo trasciende. Ahí vemos que este miedo es un fantasma, ¿no? Es algo mucho más grande que uno, y en esa forma de no poder asirlo o no poder representarlo, ahí está el problema actualmente, pues, ¿no? Gracias. Sí, el miedo es un fantasma, entonces, ¿no? Que ronda a todos. Siempre ha rondado a la misma literatura. Profesor Wheeler, ¿qué nos podría decir usted respecto de eso? ¿Piensa que el miedo se ha acrecentado con esta situación coyuntural? ¿Y cómo influye en la sociedad también? Creativa, en la sociedad cultural. Bueno, el miedo ha formado y forma parte de la cultura, ¿no? De todos los tiempos. Somos temerosos por naturaleza. Sin embargo, en esta época en particular, el miedo ha conllevado, el miedo está muy asociado para mí con el tema de la inseguridad, ¿no? Las personas están más inseguras con relación a lo que puede acontecer con ellas y con sus familiares, ¿no? La inseguridad, aunque es irónico, ¿no? Porque al fin de cuentas, ¿a qué le tienen miedo? A morir. Pero si todo el mundo va a morir, o sea, morir es parte natural de toda vida. Creo que es el miedo a las circunstancias y a quién está causando esa muerte. Es decir, le tenemos miedo, lo que ustedes decían que era miedo, era un fantasma, pues tener miedo a eso precisamente. No sabemos de qué se trata, ¿no? El común de los que nos hayamos confinados, no hemos visto el rostro, por así decirlo, de este ser, de este ente que está creando el pavor en millones de personas, ¿no? Por otro lado, yo siento que también hay otro miedo en particular que se ha dado a conocer en este momento preciso de la historia. Es el miedo a no encontrar el mundo como lo dejaron. Es decir, el miedo de salir mañana a la calle y encontrarse con un mundo completamente desconocido para las personas. Ellos no se encuentran allí. O sea, lo que las personas quieren es conservar lo que ya conocen, o sea, a lo que ya están habituados. Y de pronto les ofrecen y les pintan un mundo donde ya no van a poder hacer todo lo que hacían en el pasado y ni siquiera se imaginan cómo, a qué se van a enfrentar, ¿no? Entonces, eso es lo que más genera este miedo entre las personas. Y si esto obviamente puede tomarse como un tópico literario, definitivamente. El miedo siempre ha sido un tópico literario y este miedo en particular que las personas tienen, que está creando mucha fantasía, por cierto. Ahora que yo veo aquí en Internet, en el Facebook, se lee, se ve tantas cosas, testimonio de gente que dice que ha sobrevivido porque el virus no existe, sino que el virus es un problema de telecomunicaciones, que la antena 5G y que él se ha salvado porque se ha metido en un sótano. Entonces, el consejo es, todos hay que meternos en un sótano para sobrevivir, ¿no? Porque el gobierno nos miente, todo el mundo nos miente aquí, entonces vivimos, mira, ese pavor, hasta qué punto ha llevado a que las personas creen sus propias realidades, ¿no? Y hay muchos que están pensando que eso es así, o a lo mejor somos nosotros los que estamos equivocados. Entonces, he ahí el punto, ese es el miedo que está asociado
definitivamente a la inseguridad. Eso es lo que yo podría comentar. Y justamente lo que decía, profesor, me lleva a lo siguiente. Incluso ahora podemos hacer una tipología de la gente en las redes sociales. Eh, Hay gente que está obsesionada por el COVID, por la COVID, y lanza noticia tras noticia sobre ello. Y entonces podríamos decir que el miedo ya está en esa persona, probablemente, porque, o sea, para informar tanto así, comparten noticias sobre eso y todo eso. Y hay otra gente que también, digamos, se aleja de esos tópicos, ¿no? Y sigue su vida normal. Entonces, pensamos en la nueva generación que está originándose, ¿no? Básicamente en estudiantes, en jóvenes, niños que deberían estar ahora en las afueras, en una clase, pero lamentablemente tienen que estar encerrados en sus casas, utilizando las redes sociales como única manera de comunicarse, ¿no? Bueno, voy a comentar lo que nos dice Jorge Terán Morbelli. Él nos dice, si bien todavía es temprano para hablar de una generación pandemia, no obstante creo que es posible que ésta se convierta en un tópico que en algún momento será tratado con mayor seriedad de lo que parece ser tratado actualmente. Pienso que de pronto se podrá incluso sumar a nuestra literatura posmoderna que conoce de literatura apocalíptica, solo que en este caso es asible, cercana, real y digamos, sus efectos se van a dejar sentir, quizá no en nosotros. Podría ser el efecto que deje esto, ¿no? Eso hablábamos incluso del miedo, por eso, ¿no? El efecto que deje ese miedo que va a permanecer en la gente cuando ya en el mismo escritor, cuando lanza sus escritos, probablemente tenga ese miedo de manera implícita, ¿no? No la manifieste tan literalmente. Bueno, Araceli Alona nos dice, gracias al miedo nuestra especie sobrevive, es una respuesta natural. Así también Edgar Norabuena nos menciona, el miedo social siempre ha estado con nosotros. En la época del terrorismo con los cochebombas, los dinamitazos y asesinatos selectivos y la incógnita de no saber quién era el enemigo, la gente siempre andaba a salto de mata. En ese sentido, creo que un artista tomará esta coyuntura como parte de su realidad de siempre. Sí, efectivamente, incluso vemos, tanto ha sido este impacto, que las convocatorias a concursos literarios incluso ya te lanzan con una temática de que el escritor debe adscribirse solo a esa temática, ¿no? Otra temática no. Literatura de eso, ¿no? Entonces, justamente por ahí es lo que nosotros vamos, cómo se va generando, cómo va configurando nuestro aspecto sociocultural. Luego dice Jorge Terán, es quizá la manifestación más clara de la incertidumbre posmoderna, sumado, claro está, al miedo. Bueno, después de todo esto, yo pienso que la cultura posmoderna va a estar ligada a eso, ¿no? A lo incierto, pienso ahora, porque las redes van manifestándonos más realidades tan disímiles que, como decía el profesor Wilder, esto ya no se sabe a quién creer, no sabemos qué rumbo seguir, porque todo está dispersándose de una manera donde hay gente que lanza discursos de tipo apocalíptico, ¿no? Gente que lanza la incertidumbre más a la gente. Entonces finalmente yo pienso que este mal ha sido solo un pequeño botón que ha hecho que se abran muchas ventanas más de donde está lo incierto, el pánico, ¿no? En los demás. Bueno, a ver, vamos a leer algunos comentarios más para ir llegando a algunas conclusiones de parte de los invitados. Nelson Rodríguez pregunta lo siguiente para el profesor Wilder y para Jeremías. ¿Cómo se puede hacer frente desde la literatura ante una situación en la que nuestro país se está cayendo a pedazos y en donde la literatura es parte de esta hecatombe? ¿Cómo avisoran el futuro, o mejor dicho, cómo ven presente
el presente de la literatura en un momento en el que la virtualidad viene reemplazando grandes procesos cotidianos, como por ejemplo el hecho de leer un libro en papel. Profesor Wille, tiene la palabra. Muy interesante esta pregunta, compleja también. Dice, ¿cómo se puede hacer frente desde la literatura ante una situación en la que nuestro país se está cayendo a pedazos y en donde la literatura es parte de esta hecatombe? Claro, la literatura forma parte también de nuestra realidad, ¿no? Ahora, la situación por la que nuestro país está atravesando ya responde a otros aspectos y tiene que ver con otras personas también, ¿no? Definitivamente, aquí tendríamos que hacer una referencia al tema político y a quienes son los que toman las decisiones en este país, ¿no? Eh, Nosotros como escritores, lo que podemos hacer es, no podemos cerrar los ojos ante esta realidad, ¿no? Definitivamente tenemos que decir algo y creo que oportunidades como esta o de otra manera, a través de los medios por los cuales podemos valernos, podemos expresarlo, ¿no? Claramente, como peruano, ninguno de nosotros está contento por la situación por la que está viviendo. No se le puede creer al gobierno, no se le puede creer al periodismo nacional, ¿no? Es una época de total incredulidad en la que nosotros estamos sumidos. Y definitivamente todo acto de corrupción, toda situación que pretende hacer abuso del pueblo o de no decir la verdad debe ser denunciado, ¿no? En los lugares y en el momento que debe darse a conocer. Definitivamente como escritores tenemos que hacer nuestra parte. Yo soy docente universitario y como tal pretendo en mis clases hacer una reflexión con los alumnos sobre estos aspectos para que no se dejen llevar simplemente por lo que ven en esa mentira que aparece en la televisión, porque no todo lo que se transmite allí es la pura verdad, ¿no? Por ejemplo, a ser más críticos con la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Y ser mucho más sensores de lo que leemos, de lo que se nos pretende mostrar como verdad cierta, ¿no? Eso, desde mi perspectiva como maestro, como docente, es lo que debemos nosotros todos desarrollar. Ahora, por otro lado, el futuro de la literatura se está adaptando, creo yo, a estas situaciones. Si bien es cierto, está decreciendo la publicación y la lectura de libros físicos, está aumentando, por otro lado, la lectura de textos a través de la virtualidad, como ha llamado aquí Nelson Rodríguez. Es cierto, pero el hecho de que la literatura de papel esté siendo reemplazada por la literatura virtual no significa, desde mi perspectiva, el fin de la literatura, ¿no? La literatura se ha adaptado a lo largo de todas nuestras épocas a las circunstancias por las que el hombre ha vivido. Entonces la literatura tiende a ello, ¿no? No se puede predicar el fin de la literatura, ¿no? No sería predicar el fin del hombre, sería predicar el fin de la civilización, ¿no? En todo caso, habría que hablar de una adaptación de la literatura a los contextos a los cuales nos vemos obligados, ¿no? O a los que se ve obligado aquel que se dedica a la escritura. Entonces, estoy de acuerdo en que uno debe ser responsable con su tiempo y debe darlo a conocer en el momento que se le preste la oportunidad de hacerlo y no ser más críticos con la información que se recibe, ayudar a las personas a tomar conciencia de que vivimos en un país donde campea la ignorancia. Si no me equivoco, somos uno de los países donde hay mayor ignorancia, donde tenemos un grave problema cultural, porque precisamente lo menos que hace nuestro pueblo es leer, ¿no? Y leer textos de valía, ¿no? Más allá de los memes o de cualquier tipo de texto mediático sin valor cultural, ¿no? Entonces, es misión de nosotros los escritores de ayudar a la sociedad experta. Y por otro lado, la suerte que tenemos algunos de dedicarnos a la docencia para poder ayudar, o algunos que se dedican al periodismo también, ¿no? Porque conozco a escritores que definitivamente
desde el lugar donde se hallan, como periodistas podrían darlo a conocer también. Esa es mi perspectiva. Gracias, gracias profesor por el comentario. Antes que Jeremías responda también la misma pregunta hecha por Nielsen, tenemos el comentario de María del Pilar que complementaba un poco su participación diciendo que la problemática que venimos afrontando en nuestro departamento de Ancash no es ajena a las demás regiones del país. Por ello, junto al gremio de escritores del Perú, se viene impulsando y generando una mesa de diálogo con el actual ministro de Cultura, Alejandro Neira Sánchez, con propuestas que contribuyan al bienestar de los escritores, con la formación de mesas de trabajo y elaboración de un plan de emergencia que impulse la aprobación y reglamentación de la ley del escritor. Creo que se puede resumir este aporte con la ley del escritor, que sería muy interesante en nuestro medio que existiera. Yo, bueno, hasta donde yo sé, no hay una ley, diríamos, que brinde un aporte económico de ayuda a los escritores, ¿no? Sobre todo cuando ellos ya son mayores de edad y ahora en esta situación también, que es un grupo muy vulnerable. Y entonces sería muy interesante ver eso, ¿no? La reglamentación de la ley del escritor, ¿no? Muy bien, gracias por el comentario, el aporte de María de Pilar. Bueno, Jeremías, te escuchamos sobre la misma pregunta que había respondido el profesor Wilder. Bueno, claro, hay algo, estoy de acuerdo con lo que dice el profesor, pero hay algo, ¿no? Es sobre quitarle un poco de importancia cultural a los llamados memes, ¿no? Claro, tienen importancia cultural, porque hay la capacidad sintética que tienen, ¿no? Estas imágenes, entonces, y aparte que son reflejos de nuestra época, ¿no? La información rápida, comprimida, ¿no? Entonces, justamente quería iniciar esto a inicios de la pandemia, empezó a circular unos memes acerca de donde diversas profesiones ofrecían sus conocimientos para hacer más llevable el encierro, ¿no? Decían, por ejemplo, soy médico y si tienes alguna duda sobre los síntomas, llámame a tal número, ¿no? Y así todas las profesiones empezaron a dar ofrecer sus conocimientos. Y la pregunta era, ¿qué ofrecía el literato en esta época? ¿No? ¿Cómo el literato qué ofrecía el literato, el escritor en esta época para sobrellevar la pandemia? Entonces, por ahí nos faltó alguien que dijo, bueno, soy escritor y he leído muchos libros y si tienes alguna duda, te puedo recomendar un libro. Entonces, si analizamos ese meme o esa imagen, podemos entender que pues, la labor del escritor o del literato en general se reduce solamente a un plan de recomendación que tiene un impacto real sobre la sociedad. Esto, ¿qué nos queda? Pues que no, es que, como lo dije en un principio, ¿no? Literatura es una práctica elitista, pues, ¿no? Desde la lectura hasta la escritura misma, ¿no? Si te pones a pensar, muchos escritores que están en el canon literario son escritores que en su época han vivido con ciertas comodidades, ¿no? Han tenido bastante tiempo libre para poder producir obras de arte, obras que trasciendan. Entonces, actualmente me parece que la literatura no tiene una función real de impacto en la sociedad, ¿no? En la actualidad, pero sin embargo lo puede tener a futuro. Es decir, cómo representamos este episodio de nuestras vidas o cómo documentamos lo que pasa actualmente o, claro, o cómo sobrellevamos esto, ¿no? Ahí recién la literatura puede tener un impacto, ¿no? Como documento social. Sin embargo, para fines prácticos no creo que lo tenga. Lo que sí puede tener es lo que es la docencia de literatura, sí, porque puede ayudar como bien propuso el maestro, a discernir entre ¿no? los fake news y las noticias reales, ¿no? Entre la cháchara y lo real, ¿no? Que también puede entrar a debatirse sobre el discurso oficial, ¿no? Si lo que nos dicen el gobierno no es cierto o no. Ahí entra el nivel crítico de literatura. Y con respecto a lo de el cambio de formato, ¿no? Del libro, ¿no? De pasar de lo
material, ¿no? Del papel a lo digital, creo que se está adaptando, pues no es un cambio parecido al que pasó en la Edad Media, ¿no? Que se pasó del papel perdón, de la piel de cordero del papiro a la imprenta, ¿no? Es un cambio que, si bien fue para muchos en esa época un poco traumático, ayudó mucho, ¿no? Difundió mucho más la lectura, ¿no? Incluso, y este nuevo formato precisamente va a haber un boom de la lectura, ¿no? Va a abrir muchas más puertas, y por eso también hay que tener en cuenta algo, que el hecho de que abra muchas más puertas o cree muchos más lectores, también va a crear cierto, ¿cómo decirlo? No sé si cabe el término, un cierto analfabetismo lector, porque al tener mucho acceso a muchas fuentes, va a ser difícil discernir entre, no, o educar el gusto literario o el gusto estético. Es ahí también donde puede entrar la docencia de literatura, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir. Sí, claro, quizá el meme pueda terminar siendo más que una muestra de, de una sociedad, como decía Mario Vargas Llosa, ¿no? Una civilización del espectáculo, quizá en el fondo guarde alguna crítica social, probablemente. Por eso es que pensamos que es lo que ahora está, digamos, en boga. Todos ahora mandan memes, es fácil de poder publicar y denunciar alguna realidad que se está viviendo. Entonces, pienso que también sí, en cuanto a lo que es el libro físico, yo pienso que tiene todavía por mucho tiempo la literatura con eso, ¿no? Ahora eh, se está viendo actualmente que algunas editoriales están haciendo el famoso entonces también no se está perdiendo, diríamos, ese punto tampoco. Y lo que sí es preocupante es que a medida que pasa el tiempo, los libros van a tenderse a una digitalización masiva, ¿no? Los famosos ebooks van a estar en boga y entonces con esta crisis pienso que se está ampliando mucho más eso. Entonces todas las empresas, para ya no correr riesgos de contagios o algo así, van a tener que difundir sus producciones de esa manera, ¿no? Entonces, ¿en qué manera? Bien sabemos que estos libros digitales tienen un costo un poco menor que el libro físico, ¿no? Entonces, ¿en qué medida podría beneficiar a los autores, sobre todo a los autores noveles, a los autores locales, regionales, que sabemos que la difusión no va más allá de las aulas escolares, en algunos eventos dentro de su localidad, y que no, lamentablemente hasta ahora no se ve diríamos, esa influencia que ellos tengan dentro de la capital, ¿no? Hasta ahora Lima sigue siendo, quieras o no, el centro. Por ejemplo, pensamos en la Feria Internacional del Libro, ¿no? Donde todos se convocan, todos son bienvenidos, es masivo, ¿no? Ahora, si hablamos de las ferias en las provincias, ¿cómo está la situación? Y ahora con esta crisis se ha agudizado. Entonces, se puede observar ese impacto, ¿no? Ese impacto dentro de las difusiones culturales de escritores, sobre todo locales, que emergen, que están tratando de posicionar su obra en un mercado que es es muy avasallante para ellos, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Jeremías? Am, bueno, con respecto a me parece que la digestión de los libros, lo que va a hacer es, como dije hace un rato, va a crear un nuevo boom lector, ¿no? Pero es que no es algo nuevo, porque ya esto venía desde mucho antes, ¿no? Ya desde 2004, 2005 ya hay plataformas digitales, ¿no? Me acuerdo de más digitales donde, incluso mismo Amazon, ¿no? Donde un escritor podía publicar su libro, ¿no? Y darle una comunidad. Lo que pasa es que ahora, con este encierro y con la nueva virtualidad que se está imponiendo, hay mucho más acceso, ¿no? Ya se puede explorar estas páginas, descargar libros, ¿no? Pero ya ha habido esto. Ahora, ¿cómo beneficia esto al autor?
Bueno, en páginas como Amazon o Lulu, sin intermediar un editor, las ganancias son directamente para el autor y solamente un porcentaje, si en caso quieres libro impreso, es para la página. Entonces, aquí se le da un poco más de importancia al autor. Ahora, eh, con respecto a las ferias, ahí se te cortó un poco de comunicación y no te pude escuchar bien. Me escuché algo como que hay que explorar nuevas formas de 20 libros, si no, sí puedes repetir esa partecita porque la verdad no te copié bien, se fue la señal. Hablaba sobre el posicionamiento de los escritores emergentes cuya obra no se difunde más que en un salón de clases con los amigos que son cercanos y que este escritor no puede, diríamos, traspasar esa barrera para llegar a las ferias grandes, ¿no? Como la FIL en Lima, pese a que hay una asociación de editoriales independientes que también están poniendo de su parte en eso, ¿no? Entonces, pienso que la situación se está agudizando más para ellos, sobre todo, ¿no? Más que para los escritores que ya han logrado posicionar un mercado dentro de su creación literaria. Claro, ya entendí. Entonces, pero eso tiene que ver más que con una política editorial, con una política cultural, ¿no? Porque de igual modo, ¿no? Mira, en esta reunión, si te pones a pensar la cantidad de contactos que tú tienes, que yo tengo, lo que tiene el profesor Wilder, y cuántos de están conectados a esta actividad cultural. Ahí vemos ya que hay una cierta educación de la cultura, ¿no? Que ya proviene de uno mismo y que, bueno, se fue aprendida mediante la escolarización. Eh, no creo que cambie esto a futuro, a no ser que cambie la misma política cultural, ¿no? Un incentivo más a esto, es que lamentablemente tiene que ver también con la tecnologización de la sociedad, ¿no? Que se valora más el hacer que el pensar, ¿no? Y en esta alguien podría pensar pues que en vez de estar en una charla de 1 hora y media, 2 horas, puede estar, no sé, digamos, haciendo PPTs, qué sé yo, pues, ¿no? Se invierte, entre comillas, mejor el tiempo. Esto ya no es privativo del campo editorial, sino es más es algo mucho más grande, ¿no? El campo cultural, incluso me atrevería a decir que es el campo político. Bueno, ahora, esto también con respecto a difusión, ¿no? Sobre difundir las obras a un circuito mucho más amplio que el, este, que el círculo de amigos, ¿no? Eso sí me parece que es un poco más posible por el hecho de que eh, una presentación de un libro, por ejemplo, queda grabada, ¿no? Queda ya en la nube, queda para la posteridad, a la que se puede revolver y volver, ¿no? Lo que no se da en una presentación del libro, algo en tiempo real o en vivo, con asistentes en una misma sala, porque es como una performance, ¿no? Se agota en el acto. En cambio, los beneficios que da la virtualidad es que se puede revivir el momento vez tras vez. En ese sentido, el escritor puede lograr un público mucho más allá que el instantáneo, ¿no? Y se puede sacar nuevos lectores, ¿no? Gracias. Profesor Willer, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Nos podría, más o menos de lo que yo estaba preguntándole a Jeremías, sobre la política inclusiva de los autores emergentes dentro de este contexto, ¿no? Que se ha visto agudizado mucho más? ¿Qué nos podría decir? Bien, hay una realidad aquí en nuestro país, hay un problema cultural, como ya lo han estado señalando, ¿no? Nosotros estamos ante un pueblo, en su gran mayoría, que no acude pues a leer los libros, ¿no? Como quisiéramos, y mucho menos acuden pues a los festivales o ferias de libros que se organizan, ¿no? Eso parte ya por el nivel de educación, el nivel de cultura de nuestro pueblo, que es algo que debería pues ver las altas esferas del poder y preocuparse por mejorar el nivel educativo, ¿no? Aunque que esa es su misión,
Ese es el trabajo que deben desarrollar. Por otro lado, las editoriales la están pasando muy difícil. Si ya la situación era difícil antes, imagínense en este tiempo, ¿no? O sea, si antes no compraban libros físicos, ¿qué van a comprar libros virtuales? ¿No? O sea, eso es un poco complicado, ¿no? Entonces, las editoriales sí están atravesando por situaciones bastante críticas y ellos tienen que buscar la manera, ¿no?, de lograr capturar a un público cautivo y convencerlos de que la lectura de textos virtuales también trae beneficios, ¿no? Creo que por ahí va el camino, ¿no? Luego hablabas de los escritores emergentes. Es cierto, también hay que partir por un hecho, ¿no? Aquí en nuestro país todo acontece en Lima y nada acontece en los demás lugares, ¿no? El centralismo es un grave problema que debería ser superado, ¿no? Y que debería ser superado también desde la academia, ¿no? Significa que se debería dar más oportunidad también a escritores de las provincias, que hay muchos que tienen gran valor y debería escucharse de ellos, ¿no? Y no solo, y para que, como usted dice, no se queden solamente en el ámbito donde ellos viven, ¿no? Entonces, por ahí necesariamente tenemos que hablar de una descentralización del tema, y pasa también por cómo pueden crecer, ¿no? Cómo puede crecer el desarrollo y la difusión cultural y literaria en esos otros lugares donde se hallan los artistas que tú has llamado emergentes, ¿no? Los escritores emergentes, que también pueden hacer de su parte, ¿no? Es decir, deben encontrar su propio espacio para hacerse notar y que no se quede allí. Pues Lima no puede ser solo el centro de todos los aconteceres, ¿no? Eso es lo que yo opino. Sí, bien, entonces, leyendo algunos comentarios, Castañeda Peralta decía si los memes no tienen valor cultural o son producto de una cultura moderna y distinta, ¿no? Entonces, pienso que sí, eso de contexto se le vea, ¿no? El profesor Wheeler menciona que es una suerte de... no es un agregado cultural, ¿no? Y Jeremías decía que sí es una forma nueva de desarrollar ciertas cuestiones sociales también, ¿no? Pienso que... ¿O podría decir algo, profesor? ¿Quiere decir algo? Una pequeña aclaración. Yo no he dicho que todos los memes no tengan valor alguno. En todo caso, si hay algo interesante que esta situación coyuntural nos da a conocer, es que también es posible esa dosis de sátira a la realidad a la que vivimos, cosa que se expresa muy bien a través de determinados memes. Pero no podemos decir aquí que todos los memes estén motivados o tengan un fundamento artístico, ¿no? O en todo caso que apunten y fulminen debidamente hacia una determinada realidad que merece ser execrada, ¿no? Opino que hay otro tipo de textos, pues, dentro de ese conjunto que no responden a ello, ¿no? De todas formas, sí estoy de acuerdo que es una expresión de nuestra época y a la que muchas personas acuden, pero lo que me preocuparía es que solo tuviésemos una generación de lectores de memes y no de otras cosas. Es decir, ahí sí estaríamos hablando de una situación completamente desastrosa para nuestra cultura. Es a eso a lo que yo digo. Sí, porque además, viendo el meme nos transporta a una realidad muy distinta, ¿no? Que es de la imagen y el texto hiper reducido. Entonces, como que ya, por ejemplo, si comparas la lectura de un meme con un libro de 100 años de soledad, por decir, o sea, hay una gran diferencia, ¿no? Por último, puede haber gente que crea memes en base a ese libro. Entonces, podría convertirse en una nueva forma de inclusión, sobre todo para los jóvenes, que son quienes más comparten este tipo de comunicaciones por las redes sociales, ¿no? Que sabemos que un meme puede difundirse más rápido que cualquier chisme en las redes sociales y llega a todos.
tarde o temprano llega a todos y todos se enteran de eso. ¿Tienes algo que decir sobre eso, Jeremías? Agradeciéndole la participación al profesor. ¿Tienes algo que Bueno, decir? claro que sí, sí, no, con respecto, claro, comparto lo que dice el profesor Wilder, ¿no? Que son una expresión cultural, eh, pero creo que la valía, o sea, el valor está en la capacidad sintética que tienen, ¿no? Y aparte que el meme no es, o sea, la idea el nombre meme ya es, creo que es de los 70, si no recuerdo mal, pero o sea, no es algo nuevo, porque la capacidad sintética en literatura es algo que ya está en los haikus, por ejemplo, pues, ¿no? O sea, de decir tanto en algo tan breve, ahí está la capacidad pienso, del meme, ¿no? Que se puede explotar. Eso quería agregar. Claro, justamente con eso también está la literatura, los microcuentos, ¿no? Que también reflejan, es un tramado artístico muy interesante que refleja lo que también la sociedad puede transmitir, que también es una beta que está en boga ahora, ¿no? A partir de ese famoso cuento, ¿no? De Monterroso, que en la universidad nos habían leído y que nosotros creíamos que era lo máximo, pero nos abre otras posibilidades de nuevos textos, ¿no? De nuevos autores que pueden hablar sobre eso. Bueno, María del Pilar nos dice respecto a la creación literaria, en la actualidad el miedo puede ser tomado como un impulso para nuestros escritores a desarrollar su labor con una crítica social o mayor empoderamiento. Y bueno, ya casi ya terminé este conversatorio muy interesante que ha sido, agradeciéndoles. Ah, tenemos una pregunta, no sé para quién de ustedes, porque son los, dice Sebastián, más allá de la transformación o mutación del medio por el cual se transmite el libro, trata sobre el contenido en un futuro, ¿cuál cree que va a prevalecer? ¿La literatura de fantasía, las novelas como medio de escape para la vida rápida que sucede actualmente, es decir, del estrés, o la filosofía para comprender de manera interna y lograr controlar las emociones de tal manera que uno se encuentre en equilibrio emocional? Nos pregunta si va a prevalecer en este medio las novelas de fantasía o la filosofía. Brevísimo nada más, Pablo. Profesor Willer. Es una valiosa pregunta, ¿no? ¿Qué prevalecerá? ¿Los textos literarios de escape, de evasión, en los que se da libre curso a la imaginación, o los textos en los que, como dicen allí, uno reflexione sobre las condiciones de vida en las que estamos? Bueno, yo no hablaría de prevalencia, yo creo que ambas formas de literatura se van a desarrollar porque van a responder también a la necesidad que los lectores tengan. Entonces, depende de qué es lo que tú quieras. ¿Quieres escaparte de esta realidad y soñar con mundos más allá de tu triste y precaria situación? ¿O quieres hacer una reflexión sobre tu época y reflexión sobre ti mismo? Bueno, eso va a responder a la finalidad que tenga el lector mismo. No podría yo hablar de prevalencia, más bien lo vería desde el punto de vista de la necesidad que tiene el lector, qué es lo que está buscando en la literatura. Muy bien. Bueno, puedo comentar, ¿no? Con Sí, respecto a la adelante, pregunta, sigue. ya, me parece que sí, concuerdo con que dependen de cada lector, ¿no? Pero si echamos ojo a la historia de literatura, vemos que es una historia de contradicciones, ¿no? Que cada época contradice a la anterior. Entonces, si vemos así y si vemos la perspectiva del mundo moderno, el mundo postmoderno, esta deshumanización del sujeto, o esta pérdida de humanidad, podemos llegar a la frivolidad, ¿no? Y a quitarle a la literatura esa capacidad de cuestionamiento, ¿no? En ese sentido, apelaríamos más a la fantasía, lo que no está mal, porque si vemos que mucha literatura fantástica tiene una carga crítica poderosa, ¿no? Imagínate Fahrenheit 451, ¿no? El mismo libro El hombre del castillo, tienen una carga, si bien son novelas fantásticas, novelas de ciencia ficción, tienen una carga crítica tremenda.
pero como toda literatura, vamos a ver que cuando llegue al fin la frivolidad de literatura, puede que salga una voz que recupere la condición humana, ¿no? Y otra vez se vuelva, ¿no? Es lo que pasa generalmente, lo que ha pasado generalmente en el siglo de oro, ¿no? Se queda en esta banalización de la cultura, ¿no? De lo popular de la historia, y luego se rescata con el barroco. Eso quería agregar. Claro, muy bien, gracias. Gracias por los aportes. Bueno, ya para ir terminando, María del Pilar nos comenta sobre las ferias brevemente que eh, pese a que hay ferias nacionales e internacionales, no se plasma como debe ser el trabajo porque las ferias se encuentran en manos de empresas privadas que no actúan con la democracia que se requiere y eso está asociado a políticas públicas culturales que no responden a la necesidad del escritor para dar a conocer su trabajo literario. Bueno, su opinión de la presidenta de la EPA. Lo más nos puede decir es que básicamente que la EPA está presta a los cambios y retos que se nos presentan, siendo reflexiva y valorativa de los aportes de la poesía y narrativa. Así también de los valores, donde se enfatiza que también es importante considerar la presencia de la crítica literaria. Claro que sí, la crítica literaria creo que ahora va a tener un nuevo giro. Bien, ha sido un gusto tenerlos a los tres, al profesor Caururo, a Jeremías y a María del Pilar. Gracias por sus aportes. Espero que los que hayan estado presentes se hayan llevado algo más sobre esta coyuntura y cómo va afectando a la literatura. Quisiera algunas palabras finales, quizá de usted, primero de Jeremías, que nos puede decir, y quizá agregando algo breve nomás, ¿qué le espera a Jeremías escritor? ¿Qué proyectos tienes en este año que ya va avanzado a la mitad ya, ¿no? Gracias, Rodrigo. Bueno, muchas gracias por la conversación, ¿no? Profesor Willer, que ha sido muy productivo. Una lástima que no está la señorita. Habrá sido también gustoso conversar con ella. Eh, bueno, eh, con respecto a los proyectos, pues, bueno, se venía una novela, ¿no? Que se quedó en la puerta del horno. Justo ya estaba entrando a la imprenta y declaran cuarentena, ¿no? Ya está todo, simplemente que espero que salga, esperemos que salga en julio, ¿no? Eso en el plano ¿no? Profesional. Con respecto al encierro, pues se sigue produciendo, ¿no? Estamos escribiendo, como siempre, una novela, ¿no? Y en eso, respeto mucho a los cuentistas, ¿no? Porque imagino, ¿no? Si en esta cuarentena un cuento diario, ¿no? Que está bien, que está bien, pero bueno, vamos con las novelas. Y quería agradecer a los amigos de Huaraz, ¿no? Al maestro Norabuena, al maestro Willer, al maestro Segundo Castro, ¿no? A ti, todos los amigos que tuve la oportunidad de conocer allá, también a Carlos Castañeda, ¿no? Que está ahí mirando esto y muchas gracias, ¿no? Y saludos a todos por allá. Gracias, gracias Jeremías. El aprecio es recíproco. Bien, profesor Willer, ¿qué nos tiene que decir? ¿Qué Bien, proyectos le esperan al Willer poeta? Al Willer profesor también, ¿no? bueno, continúa con nuestra labor docente, por un lado. Por otro lado, en lo que se refiere a los proyectos literarios, estamos preparando un libro de cuentos que debe salir este año, si es que terminamos con vida este año, ¿no? Para todos nosotros. Y por otro lado, seguir pues con la difusión literaria en mi ciudad, ¿no? Con distintos proyectos también, aprovechando la virtualidad, ¿no? Ya tenemos un proyecto de hacer un taller de escritura creativa con algunos amigos escritores, donde estás involucrado tú, Dante, Rodrigo. Y entonces hay muchas otras ideas. Yo felicito a los compañeros de Entre Metáforas por realizar ese tipo de eventos virtuales en los cuales podemos conectarnos con escritores como Jeremías, como personas involucradas con la cultura, y de alguna manera conversar y llegar pues a temas en común y reflexionar sobre la realidad en la que nosotros nos hallamos, ¿no? Entonces,
continuar con las lecturas, continuar con la escritura y sobre todo tratar de sobrevivir en un mundo cada vez más confuso y extraño, ¿no? Muchas gracias. Saludos a Jeremías. Sí, gracias. Gracias. Que no se pudo conectar con nosotros. Espero que nos podamos reencontrar en otra oportunidad. Un gran abrazo. Muy bien, de parte del equipo de Entre Metáforas, estamos siguiendo la difusión cultural en todo lo posible, en diversas ramas del arte, y la literatura a esto. Agradecer a cada uno de los participantes que han estado con nuestros panelistas, a María, a Wilder y a Jeremías. También agradecer a cada uno de los oyentes, podamos decir virtuales, que hemos tenido hoy día. No sé cuántos habrán sido, pero creo que con sus comentarios han enriquecido mucho a todos, cada uno de ustedes. Concuerdo también con la postura de Iris, que dice que todo lector debe tener su objetivo a la hora de leer, y dependerá de ese objetivo, ¿no? Creo que eso también es muy importante tener en cuenta en estos tiempos. Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes, y yo espero verlos en otro evento que ya Entre Metáforas estará anunciando en el transcurso de estos meses, ¿no? De los días que vengan. Vamos a ver cómo se da esto. Y quiero terminar con esta frase: a pesar de que todo parezca un cataclismo, aunque el mundo se venga abajo, siempre es tiempo de estar entre metáforas. Muchas gracias. Nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias.